Y vamos a compartir la pantalla. En esta ocasión vamos a analizar un sensor inductivo, el cual es muy utilizado en la industria, en muchas máquinas y en muchas aplicaciones. Aquí podemos observar, este es el símbolo, y aquí podemos ver una simulación, la cual va pasando un objeto y sin necesidad de tocar el sensor, él emite una salida. Como podemos observar el punto rojo, vamos a ver entonces el concepto. Sensor inductivo. Un sensor inductivo se caracteriza por detectar objetos de tipo metálico incorporando en su interior una bobina eléctrica que genera un campo magnético, lo cual permite detectar metales conductores. Es en definitiva un detector de metales. Entonces, los bloques de un sensor inductivo son la zona de detección, bobina, oscilador, rectificador, comparador, indicador del estado de la salida y etapa de salida. Entonces por acá podemos ver otra simulación donde él tiene constantemente, después de que esté energizado, hay un campo magnético oscilando, el cual pasa a través de un circuito electrónico, como ya lo vimos, a través de los bloques. Él compara ese campo. Mientras el campo esté igual, no hay una salida, pero una vez se acerque una pieza metálica, hace que ese campo se acerque una pieza metálica. Mientras el campo esté igual, no hay una salida, pero una vez se acerque una pieza metálica, hace que ese cambio de campo magnético produzca un cambio de corriente en el mismo y el comparador genere una salida, diciendo que ha detectado un objeto metálico. Entonces, como podemos observar en esta simulación, todos los bloques trabajan electrónicamente. Vamos a ver entonces la conexión. Aquí podemos observar sensor inductivo normalmente abierto de 2 hilos, sensor inductivo normalmente abierto de 2 hilos, de 3 hilos, pero normalmente abierto, sensor inductivo normalmente cerrado de 2 hilos y sensor inductivo de 3 hilos normalmente cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Los cerrados, una vez detectan el metal, abren la carga porque ya en este momento la carga está pasando derecho por ser normalmente cerrado. Cuando él detecta, abre el paso, igual que el de 2 hilos, abre el paso cuando detecta, y el normalmente abierto, una vez detecte, va a hacer que la carga se active. Estos son normalmente abiertos, así funciona hasta la simulación. Exacto. Vamos a ver entonces por Google una de las formas. Estos sensores vienen cuadrados, rectangulares, pequeños, grandes, a mayor tamaño, mayor capacidad de sensado. Por aquí podemos ver que hay de diferentes diámetros, cuadraditos, pequeños. Dependiendo de las aplicaciones, así mismo es el tamaño del sensor. Ok amigos, espero que este análisis del sensor inductivo les sea muy útil en sus aplicaciones y nos vemos en un próximo video. Hola a todos, en esta ocasión. A ver, este sensor inductivo se usa, como dicen, para elementos metálicos, ¿no? Tengo una faja transportadora y, por ejemplo, ¿yo qué puedo detectar acá? Esto puede ser como un contador, ¿no? Y, por ejemplo, una lata, no sé, de pintura, qué sé yo, y a medida que va avanzando, Vamos a analizar un sensor. va a detectar el paso de este metal. Ahora vamos a ver la parte electrónica, cómo que funciona esto. Genera una corriente y te indica, por ejemplo, cada pulso es una corriente que te indica el número de, qué número de metales, ¿no?
Somos el número 1, inductivo, pasa el número 2, el cual es muy utilizado en la industria. 3. Entonces es un contador de objetos metálicos. Pero la pregunta, ¿cómo funciona esto? Y ojo, ni siquiera este objeto está chocando con el sensor, el metal, sino que ya a cierta distancia de detección, ¿no? Según el video que está acá, o según el tema que hemos visto, lo que hay aquí dentro del componente de este sensor, Ver hay otra simulación. un campo, porque pasa una corriente, alterna y genera un campo magnético. Nosotros hemos hablado del tema de transformadores, hemos hablado con ustedes semestres pasados, que si yo tengo una corriente eléctrica, produce un campo magnético, ¿no? Produce un campo magnético. Este campo magnético induce corriente en otro elemento. Entonces, ¿qué pasa? Este elemento, esta corriente alterna que pasa por esta corriente que pasa por acá, de tipo alterno, va a generar un campo magnético que va variando en el tiempo. Está oscilando. Circuito electrónico, como ya lo vimos a través de los bloques. ¿Y qué pasa cuando el elemento metálico se acerca? ¿Qué va a pasar en el campo magnético? Él compara el cambio de Este campo magnético va variando, va a variar totalmente, ¿no? Y esto va a permitir que este comparador te va a indicar, ah, ya, está que se forma con un campo magnético que está variando por la presencia de un elemento metálico. Por lo tanto, él compara su campo magnético inicial con el final. Al ser puesto con un objeto metálico, por lo tanto, hace la comparación y emite una corriente que es la corriente de salida, que es la corriente de señal que te indica que está pasando un elemento metálico. Repito, pasa corriente por este elemento, sensor inductivo, este produce un campo magnético, ¿no? Que está variando, pero muy leve, ¿no? se acerque a una pieza Se ve metálica, con una pieza metálica, este campo magnético va a comenzar a variar. hace que ese cambio Va a variar en forma, en un rango bastante amplio, ¿no? Ya no tan simple, no va a disminuir y va a ampliar en forma notoria. Entonces, el comparador indica que está variando el campo magnético, por lo tanto, te emite una señal de salida. de campo magnético produzca un cambio de corriente en el mismo y el comparador genere una salida, diciendo que ha detectado un... Este comparador indica que ha detectado un elemento metálico, por lo tanto va a botar una corriente de salida. Puede ser un contorno, supongamos. Un ejemplo, ¿no? Entonces, es así como funciona un sensor inductivo. En empresas donde hay el tema de, por ejemplo, de llenado de tanques, contadores, donde se necesita, por ejemplo, sabemos perfectamente que la parte de control, la parte de automatización, reemplaza la mano humana, ¿no? La mano de obra humana. Entonces, estos comparadores, estos elementos electrónicos, ya hacen la función de una persona que estuviera contando, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en tiempos antiguos? Alguien que esté cargando el objeto, otro que esté contando, verificando en una contabilidad de cada elemento. No, ahora está todo automatizado ya. Son los sensores ayudan a eso, para automatizar mi proceso, hacerlo más rápido, que sea exacto, ¿no? Entonces, en la medida que ese sensor funcione correctamente, que esté en buenas condiciones, tenga un buen mantenimiento, tu proceso va a ser eficiente. Y por lo tanto, acá vas a tener un ahorro, ¿no? Un ahorro de gastos, un ahorro de dinero en tu empresa, porque ya la persona que trabajaba ahí eran dos, ahora solamente es una máquina que hace ese trabajo. Entonces, para eso está la automatización, para hacer el trabajo autómata. ¿Qué es autómate? ¿Qué es la palabra autómata? Ser propio, ¿no? Que él solo mismo desarrolla el trabajo de forma individual. Entonces, en el tema de la automatización hablamos del tema de sensores que estamos dando el día de hoy. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, ¿ya? Esta es una simulación que se hace para el tema de sensores inductivos.
Muy bien. Es una bobina electromagnética, ¿no? ¿Vieron? Tiene esta forma en general, ¿no? Este es el objeto metálico. Dentro tiene una bobina electromagnética y esta es la parte que sensa, ¿no? Los sensores de proximidad inductivos incorporan una bobina electromagnética, la cual es usada para detectar la presencia de un objeto metálico conductor. Este tipo de sensores ignora objetos no metálicos. Pregunta: si por acá pasa un balde de plástico, ¿lo sensará sí o no? Respuesta: no. ¿Por qué? Porque solamente para objetos metálicos, ¿cierto? Solo para objetos metálicos. ¿Qué componentes tiene esto acá? Acá está, como vimos acá en el ejemplo, tenemos un sensor inductor. Esta es la carga, o sea, esta es la parte que va a botar la corriente, ¿no? Esta es la salida, es el campo magnético que vimos. Acá llevan las bobinas electromagnéticas que generan un campo magnético. Llega acá un elemento y te va a botar una carga, ¿no? Recordamos el tema que vimos en bimestres pasados. Cuando una corriente circula por un hilo conductor, genera un campo magnético asociado a ella, ¿no? Por la regla de la mano derecha, ¿no? Entra así y va formando el campo magnético. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Los sensores de proximidad inductivos contienen un devanado interno, está acá adentro, no se ve. Está acá adentro, está en la bobina electromagnética. Tienen un devanado, un arrollamiento interno. Cuando una corriente circula por el mismo, o sea, circula por este devanado, un campo magnético es generado, un campo magnético, que tiene la dirección de las flechas naranjadas, ¿no? Eso se va enrollando así y regresa por acá. Entra, se da vuelta, entonces genera un campo magnético de esta forma. Cuando un metal es acercado al campo magnético generado por el sensor de proximidad, detectado, ¿no? Este campo magnético detecta. ¿Por qué? Porque hay una variación del campo magnético. Dice, la bobina o devanado del sensor inductivo, induce corrientes de Foucault en el material por detectar. Estas a su vez generan un campo magnético que se opone al de la bobina del sensor, causando una reducción en la inductancia de la misma. Esta reducción en la inductancia de la bobina interna del sensor trae aparejado una disminución de la impedancia de esta. A ver, ¿cómo es en cristiano? Si recordamos el tema de transformadores, tengo por acá una corriente, genera un campo magnético, este campo magnético genera corriente en este metal, induce corriente en este metal, al pasar por acá corriente también genera otro campo magnético que choca con el que está acá. Al acercarse choca con el campo magnético del sensor, es decir, el campo magnético del metal va a producir una reducción del campo magnético de la bobina del sensor. Entonces, es ahí cuando el sensor detecta que hay un metal, porque al haber una disminución de la impedancia o disminución de la inductancia, va a mandar una señal en mi circuito. Entonces, así es como es que funciona el sensor inductivo. Repito, viene corriente, se está energizado, genera un campo magnético con este arrollamiento. Cuando acerca un metal, este campo magnético, por propiedad del electromagnetismo, genera una corriente en este objeto metálico. Esta corriente que va en el objeto metálico genera otro campo magnético que va a chocar con el del sensor inductivo y va a producir que este elemento reduzca
su inductancia, reduzca su valor el valor de inductancia, ¿no? El valor Z. Al disminuir acá, la amplitud de este campo magnético va a mandar una salida, un sensor, va a mandar una señal de salida, una corriente va a mandar acá una señal. Así funciona, por ejemplo. Tenemos acá la bobina, el campo magnético del sensor inductivo, en un campo magnético de esta forma, como hemos visto, genera acá, tengo el metal, esta corriente genera acá un campo, genera una corriente, y esta corriente genera campos magnéticos pequeñitos, ven acá, genera campos magnéticos de esta forma, pequeñitos, que estos van a alterar el campo magnético total del sensor. Va a alterar. Y eso va a producir una disminución de este campo magnético y va a mandar una señal. ¿Este? Sí. Esto aumenta la carga en el sensor disminuyendo la amplitud del campo electromagnético, ¿no? Esto va a disminuir esta amplitud de esta línea magnética de mi sensor. Va a disminuir. El circuito de disparo monitorea la amplitud del oscilador y a un nivel de predeterminado conmuta el estado de salida del sensor. Entonces, este circuito de disparo va a comprobar que el metal está llegando, está aplanando este campo y va a mandar una salida en el sensor. Entonces, para que esté bien claro. ¿Ya? Repito. Acá está mi sensor. Llega el metal, aplana mi campo electromagnético y esto va a mandar un circuito de disparo para mi sensor. Muy bien. Conmuta el estado de salida del sensor. Conforme el objeto se aleja del sensor, la amplitud del oscilador aumenta a un nivel determinado. El circuito de disparo conmuta el estado de salida del sensor de nuevo a su condición normal. ¿Cómo es esto? Cuando está el sensor sin metal, su campo magnético es así grande. El objeto se va acercando y su campo magnético va disminuyendo. Hasta un momento que cuando pasa bien cerca, este campo magnético se reduce, ¿no? Al mínimo. Nuevamente el objeto metálico se va y nuevamente crece la amplitud del campo electromagnético del sensor. Entonces, acá vemos una simulación, cómo es que funciona, ¿no? Cómo es que funciona este sensor inductivo. Cuando no está, el campo es amplio. Se acerca el metal, este campo se reduce. El objeto metálico se va, nuevamente crece el campo magnético. Muy bien. Ahora, objetos metálicos hay bastantes, ¿no? Hay diversos tipos de objetos metálicos. Ahora, ¿cuál es el elemento que detecta con mayor rapidez? ¿Cómo yo puedo diversificar mis metales? Punto. Hacer lo mismo, censar hierro, cobre, oro, no sé, diversos elementos, ¿no? Aluminio, plata, serán distintos, serán iguales su punto de censado, todos tienen la misma capacidad de censado. Entonces, para eso usamos el término de permeabilidad magnética, ¿ya? Entonces, de acuerdo a una característica que se llama permeabilidad magnética, yo voy a poder detectar qué elementos son fácilmente detectables por los sensores. Sí, por ejemplo, hablamos de materiales ferromagnéticos, como el hierro, níquel, cobre y aleaciones, ¿no? Ferromagnéticos, hierro, níquel, cobre y aleaciones. Poseen permeabilidad mucho mayor que 1. O sea, este símbolo que se llama permeabilidad magnética te indica que este elemento va a ser fácilmente detectable. Tiene que ser mayor, mucho mayor a 1, ¿no?
Ya, entonces, estos elementos, si vemos su tabla de permeabilidad, tienen una alta permeabilidad magnética, por lo tanto son fácilmente detectables. Entonces el sensor ya no es necesario ponerlo tan cerca, un poco lejos, y automáticamente lo va a censar. ¿Sí? Entonces hablamos de ferromagnéticos. También elementos paramagnéticos, con una permeabilidad igual a 1. Pueden ser detectados, aunque la distancia de detección es más pequeña, como el aluminio. PT es plata, ¿no? No, PT, ¿cuál es PT? Tarea, a ver, ¿cuál es el PT? ¿Qué elemento es? Platino. ¿Latino o platino? Platino. Platino. Entonces, acá, ojo, entonces, acá, vamos a ver acá, para no olvidarnos, ¿ya? Platino. Platino se usa mucho en el tema de construcciones, ¿no? Metálicas, ¿no? Platino, para hacer, no sé, esos elementos, porque es un poco más cómodo que el hierro, que el cobre, ¿no? Son más cómodos. Entonces, miren, hablamos de elementos paramagnéticos con una permeabilidad igual a 1, también son detectados, pero la distancia tiene que ser más pequeña, mucho más pequeña. Entonces hablamos de ferromagnéticos, permeabilidad mayor que 1, paramagnéticos, permeabilidad igual a 1, hablamos de materiales diamagnéticos. Entonces dice, absorben escaso flujo magnético y por lo tanto no serán detectados. Claro, pues, ¿no? La porcelana, el vidrio, el plástico son elementos que absorben escaso flujo magnético y por lo tanto no son detectados, ¿no? No son detectados. ¿Cuáles son las ventajas que hay en los sensores inductivos? ¿Cuál es la ventaja con respecto a otros? Dice, ignoran el agua, el aceite, la suciedad y partículas no metálicas. Entonces, pongamos que este elemento, por ejemplo, este elemento de cobre está con agua, ¿no? O está sucio, está con aceite. Entonces, eso simplemente no lo ignora, ¿no? Igual va a tener un buen sistema de sensado, ¿no? Te va a detectar muy bien. No importa que esté sucio. 2, insensibles al color del objeto y a su acabado final. No importa que tu objeto esté pintado, tu objeto ya esté pintado de cualquier color, no le importa el color de que está hecho. No importa si está áspero, si está liso, no importa, no importa que sea metal. Resistente a cortocircuitos, o sea, tiene una gran capacidad, ¿no? Es un poderoso. El cortocircuito no lo va a afectar. Soportan entornos con grandes sacudidas y vibración, ¿no? Supongamos que siento que va a sensar, como les dije, está una faja transportadora, está yendo por una faja, no importa si está vibrando, no interesa por qué, el equipo lo va a sensar de muy buena calidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, repito, ¿cómo funciona cómo funciona el sensor inductivo? Una corriente, campo magnético, se acerca a un metal, va a absorber este flujo magnético del sensor y va a comenzar a detectar, ¿no? Cuando está lejos, este campo es grande. Cuando está cerca ya, se va achicando hasta que llegue al punto que es 0 y cuando se va nuevamente amplía el campo magnético la amplitud. ¿Qué elementos usamos para eso? Los diferenciamos de acuerdo a su permeabilidad magnética. Los que tienen mayor que 1 se llaman ferromagnéticos, son hierro, níquel, cobre y aleaciones, son fácilmente detectables. Paramagnéticos, elementos con permeabilidad igual magnética igual a 1, ¿no? Pueden ser detectados aunque la distancia de detección es más pequeña, ¿no? Como el aluminio, el platino. Y elementos que no sirven o no son detectados como porcelana, vidrio, etc., ¿no? Las ventajas ignoran cualquier tipo de suciedad, aceite o agua,
no importa el color de qué está hecho, y resistente a cortocircuitos. ¿Está bien? Entonces, esa es la parte que hemos visto de sensores inductivos. Vamos a ver, tenemos adelante elementos capacitivos, etcétera. ¿Ya? A ver, ¿qué más hay acá? Blindaje. Hay diversos tipos de blindaje, de qué está hecho. Blindaje es el elemento que cubre mi elemento, ¿no? Cubre. Cubre, ¿qué está hecho? Bueno, para nosotros, hablar de sensores inductivos nos importa sus términos, su funcionamiento más que todo, ¿no? De qué está hecho, para qué sirve, como vemos al de acá, qué tipo de elementos te está sensando. Sí, porque si estos hablamos de electrónica pura, esto hablamos del tema de control industrial ya. Hay términos mucho más complejos, hay términos de normalmente abierto, normalmente cerrado, ¿no? Cosas que tal vez es un poco difícil de entender para nosotros. Ya los que van a llevar el curso de electrónica propiamente dicho van a ver estos temas, ¿no? En lo que se dedica el tema solamente de tema de automatización, tema de control industrial, ya verán cada componente de qué está hecho, ¿no? De acuerdo a su hoja técnica, ¿no? Porque hay sensores de diversos tipos, como he visto acá, ¿no? Hay largos, cuadrados. Entonces, si uno quiere, o de repente hay una máquina, si tú no eres técnico en algo, hay máquinas electrónicas que usan sensores. A veces los técnicos, si algo está mal, ese sensor de repente no marca, ¿no? Y hay que cambiar, bueno, hay que cambiar. Entonces, el tema de automatización es un tema amplio, es un tema bastante conocimiento. Entonces, les dejo a ustedes para que puedan tener un poco de desarrollo. Yo no sé aquí quién se dedicará al tema de electrónica pura, no sé quién acá se dedicará al tema, por ejemplo, de electricidad. Por ejemplo, yo, cualquier conocimiento que uno tenga es válido. En algún momento de nuestra vida, sea donde nos desarrollemos, el conocimiento que uno adquiere te sirve, ¿no? Para dar solución a los problemas. O sea, estos cursos que vemos no son de más, siempre tiene algún conocimiento para nosotros, ¿ya? Entonces, es la importancia que debemos siempre debemos siempre estar atentos y estudiar como debe ser. ¿Ya? Entonces ahora vamos al tema de vamos al tema de blindaje, que está hecho. ¿Hasta acá alguna pregunta, alumnos? ¿Está claro? Nuevamente le digo a ustedes, alumnos, por favor, entreguen sus asignaciones a tiempo. ¿Ya? No entreguen en última hora, porque al final ustedes mismos se perjudican. ¿Ya? Bien, veamos a ver, ¿qué más se para ver? Entonces hablamos del tema de blindaje, ¿no? Blindaje vimos que es el elemento que sirve